Quien les habla, soy asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional ya hace 10 años. Me dedico y he sido coordinadora en 2 presidencias de la Comisión de Constitución Económica, donde nos encargamos de ver no solamente el régimen constitucional tributario, sino todos los temas relacionados a la economía del Estado que tengan que ver con los casos que se presentan y la emisión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Entiendo, por lo que me decían sus colegas, que esta es una especie de clase, así que podemos compartir ideas en cualquier momento, o estamos aquí para aprender ustedes y nosotros. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a expresar o conversar el día de hoy. Esta diapositiva fueron preparadas para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, donde también soy docente, pero son propicias también para lo que vamos a conversar hoy, que es el régimen constitucional tributario, ¿no? El régimen de los tributos dentro de la Constitución, que está comprendido en un solo artículo, ¿no? Paradójicamente, que es 74. Disculpen la voz, estoy un poquito afónica. Sí, este clima es terrible. Bueno, y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Toda la perspectiva y los principios que envuelven el régimen constitucional tributario dentro de la Constitución de 1993, desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Por favor, diapositiva. Muy bien, entonces vamos a empezar. La Constitución del año 93, en su artículo 43, siguiendo un poco el modelo de la Constitución del 79, ha optado por el modelo del Estado Social y Democrático de Derecho, ¿correcto? Superando, por decirlo así, la concepción del mero Estado liberal. Bien, el tránsito de un modelo a otro, me refiero con esto del Estado liberal, al Estado constitucional y democrático de derecho, no solo debe entenderse como un cambio semántico, nominal, bien, sino que debe de comportar en nosotros como ciudadanos, y más como abogados los que lo somos, un redimensionamiento, ¿no?, de toda la función propia del Estado para entender el objeto de los tributos, no solamente desde el punto de vista de contribuyentes, ¿no?, sino parte de un Estado que debe de cumplir el deber de sostenimiento de los gastos públicos. Bien, el contribuyente no solamente tiene cargas, no solamente tiene deberes con el Estado, sino tiene una serie de derechos, ¿no?, que le acogen que le sostienen o que le respaldan como contribuyente, y esa es la nueva esfera del derecho constitucional tributario, ¿no? El siglo XXI, el derecho constitucional tributario debe de afianzar los derechos del contribuyente, los derechos, por ejemplo, a un debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a la prueba, el derecho al plazo razonable, ¿no? Sabemos nosotros que una de las quejas más grandes que tenemos con la administración tributaria es lo largo de los procedimientos que llevan a cabo ellos a los contribuyentes, ¿no? O, por ejemplo, antes de la última modificación del Código Tributario, sabemos que la fiscalización era solo una etapa del procedimiento tributario, pero en realidad esta etapa era un procedimiento en sí mismo y debería de tener todas las garantías del debido proceso, como escuchar a las partes, como reclamar los actos administrativos que se den dentro de este procedimiento. Bien, entonces es un poco el enfoque que yo quiero que ustedes le den, ¿no?, al tema del régimen constitucional tributario en la Constitución del 93, ¿no? Bueno, si bien es cierto, en efecto, que los valores básicos del Estado liberal eran la libertad, el sufragio, la propiedad individual, la seguridad jurídica, entre otros, no significa que el Estado constitucional y democrático de derecho niegue esos valores, bien, sino que pretende hacerlos más efectivos, ¿no?, pretende hacerlos más prácticos. ¿Por qué? Porque los dota de un contenido material, los dota de un contenido material, partiendo del supuesto que individuo y sociedad no son compartimientos estancos, bien, no son categorías aisladas ni contradictorias, sino que individuo y sociedad deben interrelacionarse el uno con el otro. ¿Ya? Sí, por favor. Entonces decíamos que la economía social de mercado el Estado se asienta en un modelo de economía social de mercado donde la iniciativa privada es libre, ¿no? Unas ideas generales antes de entrar al régimen en sí. El Estado debe proveer ciertas condiciones materiales mínimas, promoción del empleo, salud, vivienda, educación y servicios públicos, para que ustedes entiendan de dónde es que vienen los tributos, de dónde es que existe un régimen constitucional tributario en la Constitución, no solo de la del 93, sino en todas las anteriores, ¿no?
Entonces, un tipo de Estado social y democrático de derecho, cuanto a tributos le conciernen, busca la integración, ¿no? Persigue conciliar los legítimos intereses de este Estado mismo con los legítimos intereses de la persona, ¿no? Cuya defensa y respeto de su unidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto, como todos bien sabemos, está en el artículo 1 de nuestra Constitución. Y no debe ser desentendido o malentendido para efectos tributarios también. Uno mucho piensa, ¿no?, que lo tributario tiene que ver con lo contable, hasta lo ve un poco fríamente, ¿no? Pero debe entenderse que la finalidad de los tributos también es encaminarnos a este objeto de la Constitución que está mencionado en el artículo 1, ¿no?, que es la defensa y el respeto de la dignidad del hombre, ¿no?, de la dignidad del ser humano, artículo 1 de la Constitución, ¿no? Entonces, de ahí se señala que el Estado tiene un deber, por un lado, de remover todos los obstáculos que impidan cumplir ese objetivo de dignidad humana del artículo 1 de la Constitución, y por otro lado asegurar justamente estas condiciones mínimas de vida, ¿no? El empleo, la salud, la vivienda, la educación, los servicios públicos. Se van dando cuenta, como ahí vamos viendo, para qué sirven los tributos, ¿no? O para qué sirve el régimen tributario, ¿correcto? Entonces, en este sentido, la Constitución ha establecido un modelo de Estado en el cual la economía no es un fin en sí mismo. Ojo, la economía no es un fin en sí mismo. Eso debe entenderse en el régimen en el que nos encontramos de economía social de mercado, ¿no? Sino es un medio, un instrumento, ¿para qué? Para la realización de esta dignidad humana, ¿no? La dignidad humana no puede estar en función de los impactos económicos. Es la finalidad del Estado, la finalidad del régimen constitucional. Bien. No obstante, esta potestad tributaria, este poder que tiene el Estado, ¿no?, lo que le atribuye la Constitución al Estado, a los poderes del Estado, de manera monopólica, ¿no?, y que se expresa básicamente en la capacidad para crear, suprimir, modificar, exonerar de tributos, sus especies, que lo vamos a ver más adelante, constituye justamente uno de los mecanismos por los cuales el Estado logra esto, ¿no?, estas condiciones mínimas de vida, ¿no?, empleo, salud, vivienda, educación, están reconocidos en el artículo 58 de la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que proveer a los ciudadanos de estas condiciones mínimas de vida, ¿no? La que sigue, por favor. Okay. Entonces, dado que la Constitución ha asumido este modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, esta potestad tributaria, ustedes saben, no puede venir en absoluta. No podemos darle monopólicamente el poder al Ejecutivo, al Legislativo, a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales, sin que haya límites para que ese poder o esa potestad tributaria funcione, ¿no? Entonces existen determinados mandatos que modulan esa potestad tributaria, ¿bien? Por un lado, que son principios y límites que da la Constitución para el ejercicio de la potestad tributaria, y además de ello garantizan la legitimidad constitucional con la que actúa, valga la redundancia, el legislador, ¿no?, para poder exonerar, gravar, modificar, crear, todo lo concerniente a los tributos. Sí, dígame. Nuestra Constitución, la del 93, ¿es social de mercado o de libre mercado? No social. Correcto. Bueno, que le decían, caracterizan o que garantizan la legitimidad constitucional por un lado, ¿no?, porque el legislador se va a basar para crear, modificar, suprimir, derogar tributos, se va a basar justamente en estos principios que se le dan de marco, que los vamos a ver el artículo 74 de la Constitución, ¿no? Y además también van a legalizar ese ejercicio, ¿de acuerdo? Porque simplemente deben de ceñirse a lo que está escrito en este artículo 74. Recuerden un principio importante en materia de constitución tributaria: ningún tributo está constitucionalizado. Es una primera idea de la que debemos partir. ¿Por qué creen ustedes que yo digo que ningún tributo está constitucionalizado? ¿Qué creen que quiero decir con ello? Debemos entender, los tributos están en leyes, ¿no? La principio de legalidad obliga a que estén en una norma con rango de ley. Pero ¿qué significaría? Ningún tributo está constitucionalizado. ¿Qué quiere decir? Que ningún tributo, ¿ok?, debe de cumplir ninguna otra regla mayor que los principios constitucionales tributarios. ¿De acuerdo? O sea, ningún tributo tiene rango constitucional. Todos ellos deben regirse simplemente y respetar los principios constitucionales tributarios que vamos a revisar en esta oportunidad. ¿Qué pasaría si un tributo no respeta esos principios constitucionales tributarios? Es correcto, inconstitucional. Y para eso utilizamos los mecanismos procesales o jurisdiccionales
correspondientes que si nos alcanza el tiempo podemos tocarlos hoy. Bien, sé que el tema no es muy popular, ¿no? El régimen constitucional tributario, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, una de las fuentes más importantes de recursos económicos, ¿no? Retomando, con lo que cuenta el Estado para cumplir con sus deberes es la recaudación tributaria, no lo olviden, ¿no? A cuyo fin sirve el pago de los tributos y que el Estado impone en función del interés general, del interés del Estado y del interés público. ¿A qué voy con esto? Voy a que los tributos no tienen solamente una función de generar dinero, ¿no? Sino también los tributos tienen una función constitucional, la denominada función constitucional de los tributos, ¿no? Entonces, el Estado social y democrático de derecho se asienta en el modelo de economía social de mercado. El modelo económico es el de economía social de mercado, ¿bien? El cual, ustedes saben, la iniciativa privada es libre, como decíamos, pero el Estado pues le correspondía proveer de sus servicios básicos, ¿no? Ello con el fin, me voy al artículo 2 de la Constitución, inciso 2, de que todos los ciudadanos sin discriminación logren pues los objetivos o el desarrollo integral en tanto personas con dignidad humana que son. Bien, exigencia que encuentra pues su fundamento, volvemos al artículo 1 de la Constitución, el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Bien, entonces se dan cuenta cómo no es tan frío un tema de tributos, ¿no? Que siempre nos va a encauzar al tema del respeto de la dignidad humana, de la no discriminación, ¿no? Y que incluso la recaudación fiscal tiene una función constitucional que en este momento la vamos a tocar, ¿no? Entonces la provisión de estas condiciones materiales mínimas de las que estábamos hablando es un deber constitucional que no solo le corresponde al Estado, sino que nos corresponde a todos. El deber del sostenimiento a los gastos públicos, que también está reconocido en el 43 de la Constitución. Bien, en efecto, decimos, ¿no? Una de las fuentes más importantes con la que cuenta el Estado en temas de recursos económicos es la recaudación, ¿no? Y esta pues debe reflejarse justamente en relación con el interés general, el interés del Estado y el interés público. Bien, la importancia de la recaudación tributaria también la podemos ver, por ejemplo, ustedes tienen más conocimiento que yo en esto, en la ley del presupuesto, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de lo importante que es la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, estos tributos, de lo que estamos hablando, esta recaudación tributaria, cumplen una función constitucional que va más allá, ¿no? De ser un deber de todas las personas, ¿no? Es una fuente de recursos económicos que permite al Estado cumplir adecuadamente, ¿no? Con los deberes estatales de defensa de la persona, defensa de su integridad, incluso el respeto a su dignidad humana del que estábamos hablando, ¿no? Ergo, entonces, la función de los tributos es con que el Estado cuente con los recursos económicos necesarios para afrontar adecuadamente a través del gasto público las necesidades del Estado para defender la soberanía nacional y para garantizar también la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Protegiendo así a la persona de las amenazas, ¿no? Contra su seguridad, de acuerdo y desarrollo integral, lo cual está reconocido en el 44 de la Constitución además, ¿no? Pero también cumplen otra función, ¿no? Los tributos, que es importante, ¿no? La otra función importante que cumplen los tributos, y aquí quiero hacer un énfasis, es la de estar vinculada a los valores tan importantes como son los de justicia y solidaridad. No sé si ustedes han escuchado hablar del tan aumentado principio de solidaridad, ¿no? Entonces, es importante también esta faceta de la importancia o de la función constitucional de los tributos ligada a los valores superiores de justicia y de solidaridad, ¿no? En tanto que al imponer una obligación tributaria a las personas o a los ciudadanos debe hacerse en función de su capacidad contributiva. Bien, ¿ya? Pero ¿para qué? Para permitir una redistribución del gasto, ¿no? Que si bien no es directamente pecuniaria, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa en realidad esta capacidad contributiva más adelante, ¿no? Le permite al Estado que la relación de esta capacidad contributiva con lo que tú efectivamente tributas nos permita que los sectores menos favorecidos del Estado tributen menos, ¿no? Si basamos la tributación en la capacidad contributiva de cada una de las personas, eso va a significar que los sectores menos desfavorecidos tributen en menor cantidad y reciban, ¿no? Estos deberes del Estado de vivienda, salud, de educación, de igual manera que los ciudadanos que tributan más, ¿ok? Entonces, en suma, la función constitucional de los tributos radicaría, por un lado, en permitir al Estado financiar el gasto público, ¿no? Lo que lo vemos, como les decía, en la ley del presupuesto, y cumpliendo los servicios básicos que decimos del Estado, y por otro, realización de valores constitucionales como los de justicia y solidaridad. Bien,
De ahí que se haya señalado que el deber de contribuir o de sostener los gastos públicos ha pasado de ese ámbito de la individualización, ¿no?, del yo de cada persona, a un marco más amplio, ¿no?, que se relaciona incluso con otros derechos fundamentales o deberes, ¿no?, que están destacadamente marcados, como son la política económica o la política social del Estado, ¿no?, configurándose como no solo como un deber de solidaridad seca, sino como un deber de solidaridad política, económica y social. Eso sí. Ok, esto es más o menos lo que decía, ¿no? Ha pasado del ámbito de la individualización, el deber de la solidaridad, de la carga soportada por cada contribuyente, a configurándose como un deber de solidaridad política, económica y social. La que sigue, por favor. Ok, ahora sí, entrando un poco en materia, vamos a conversar sobre los principios constitucionales tributarios, entendiendo que son justamente los límites a este poder estatal que se le da a ciertos órganos del Estado para crear, modificar, suprimir, derogar de tributos, ¿no? ¿Cuáles son los principales tributos en el Estado, en el peruano? ¿Recuerdan? ¿Cuáles? Impuestos, ¿qué más? Impuestos, tasas y contribuciones, correcto. No olviden, la norma segunda del Código Tributario, saliendo un poquito de esto, indica los principales tributos, ¿no? Son los impuestos, contribuciones y las tasas. Las tasas, a su vez, tienen tres subespecies, ¿no? Las licencias, los arbitrios y los derechos. Los arbitrios, ¿no?, que son bien problemáticos también, ¿no? Podríamos pasarnos un par de horas hablando de los arbitrios. Pero bueno, tenemos dentro de los impuestos, contribuciones y tasas, dentro de las tasas, las licencias, los arbitrios y los derechos. Hay tributos que con la sola mirada no calzan en ninguna de estas definiciones, son un poco, el peaje, ¿no? Tiene un poco de arbitrio, un poco de tasa, es un mix de repente, si lo podemos llamar así. Ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que debíamos de llamarlo solo peaje, ¿no?, para no tratar de encasillarlo, ¿no? O los arbitrios que están dentro de la descripción o dentro de la configuración o clasificación de tasas, y en sí pues no son tanto unas tasas, ¿no? Porque supuestamente en las tasas, a ver, retomando, ¿no?, en los impuestos nosotros pagamos al Estado, porque el Estado, por su ius imperium, nos dice: usted tiene que pagar un impuesto para sostener los gastos públicos. Entonces usted paga su impuesto a la renta, de su remuneración, un montón de plata, y realmente no vemos pues ese reflejo de lo que regresa del Estado, ¿no? Ese es el impuesto, ¿no? Es un poco abstracto, ¿no? En la contribución es un poco menos, ¿no?, esa relación, ¿no? Entonces en la contribución, por ejemplo, ustedes viven en una determinada zona, en una determinada municipalidad, y van a construir una losa deportiva, entonces todos los vecinos tienen que colaborar para la construcción de esa losa deportiva. El vecino A, el vecino C, el vecino C, ustedes tres, igual que yo, vivimos en la misma municipalidad de Sur. Todos pagamos 50 soles, pero supongamos usted nunca va a usar, nunca juega fútbol, ¿no? Y usted juega mucho más, ¿no? Hace mucho más deporte. Entonces la relación se puede ver, pero de manera un poco más clara que en los impuestos, ¿no? Y en las tasas sí, la relación debe ser clarísima, ¿no?, entre lo que damos al Estado y lo que es un servicio público, ¿no?, y lo que recibimos del Estado. Por ejemplo, ustedes van a registros públicos y quieren una copia certificada, pagan y obtienen su copia, ¿no? Una relación directa. Pero ustedes creen que en los arbitrios municipales se ve eso mucho, ¿no? Dice: pago por los parques y jardines. Que pago en parques y jardines, ¿no? Vivo a la vuelta del parque. Pero, o sea, realmente lo que pago tiene una relación directa con el uso que le doy al parque o al jardín. Más claro todavía, el serenazgo. ¿Cuántas veces ustedes piensen han hecho uso del serenazgo en su municipalidad? ¿Ah? Muy pocas, ¿no? Quizá el que vive en una zona de más o menos mediana peligrosidad o comercial, ¿no?, que tal vez hay mayor índice de delincuencia y utilizan el serenazgo, pero la relación es un poco indirecta, ¿no? Entonces quizá calzan mucho más en impuestos que en tasas. Entonces es un problema de definiciones, ¿no? Pero ya nuestro Código Tributario lo ha recogido al arbitrio como una tasa, y bueno, es un poco el problema que está ahorita de moda, digamos, el de la homologación de los sueldos de los jueces, ¿no? Sí, pues hay mucho que conversar, pero ahí está la ley, ¿no? La ley dice que los sueldos de los jueces son tal, tal y tal, ¿no? Entonces mientras esa ley no cambie,
Entonces mucho de qué hablar, ¿no? Es un poco lo que pasa con los arbitrios, ¿no? Los arbitrios están en el Código Tributario como tal, como tasas. Mientras no hay un cambio a eso, ¿no? El legislador y el operador jurisdiccional, es el juez, el tribunal, la Corte Suprema, tiene que un poco analizar la casuística en base a esa legislación, ¿no? A cómo están las reglas de juego, ¿correcto? Bien, volviendo a los principios constitucionales tributarios dentro de la Constitución del 93, solo vamos a ver la Constitución del 93 por ser la vigente. Toda Constitución, ustedes saben, tiene dos tipos de normas, ¿no? Esto tiene la teoría de Robert Alexis, de argumentación jurídica, ¿bien? Normas principio y normas regla, ¿no? Las normas principio, solamente para recordar, ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Son pues mandatos de optimización. Ejemplos de principios, señores: igualdad, ¿qué más? ¿Qué? Libertad, exacto, mandatos de optimización, ¿bien? A diferencia de las normas regla, que pueden ser cumplidas en tanto no contienen una determinación en el ámbito de los factos, una determinación en el ámbito de los factos y jurídicamente posible. Tan sencillo como no matar a otro, ¿no? Esa es una norma de este tipo, ¿no? Normas principio y normas regla. Bien, cabe precisar que el artículo 64 de la Constitución ha recogido pues enunciativamente estas primeras normas principio, ¿bien? Que tienen una relación directa con la potestad tributaria del Estado, debiéndoles entender como directrices, ¿no? Que proveen ciertos criterios, ¿no? Para el ejercicio discrecional de la potestad tributaria. Cabe enfatizar que el contenido de estos principios van ayudando jurisprudencialmente, ¿correcto? No solamente por el Tribunal Constitucional, sino también por la Corte Suprema o por el juez, ¿no? Al administrar justicia. Bien, entonces, si bien es cierto que existe un determinado número de principios que están expresamente señalados en la Constitución, el 74 contiene principios que están expresamente señalados, ¿no? Pero también hay otros principios que no se pueden soslayar, ¿no? Que también están vinculados al Estado al momento de ejercer su potestad tributaria. Estamos hablando de los principios explícitos y de los principios implícitos de la Constitución, ¿no? En lo que sigue vamos a tratar de resumir o de ver algunas ideas de las más importantes de cada uno de estos principios constitucionales tributarios. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a darle una mirada, no sé si me pueden ayudar con la lectura. ¿Piensa usted, señor, me puede ayudar con la lectura del 74? Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una... Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusiva por la ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regularán mediante de decreto supremo. Ahí paré un ratito. Entonces, a ver, vamos por este primer párrafo, ¿ok? Este artículo es corto. Para mi gusto, hubiese preferido que el régimen constitucional tributario tenía para 2 o hasta 3 o hasta 4 artículos, ¿no? Lamentablemente está en un solo artículo, pero este artículo dice muchísimo. Todo el régimen, todo el sistema tributario nacional se sustenta en este artículo. Entonces vamos por partes. El primer párrafo dice: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo. Ahí están los vehículos jurídicos, no se olviden, en caso de delegación de facultades, ¿no? Salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Primer párrafo. El que sigue, por favor. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Ahí paramos un ratito de nuevo. Miren, hasta antes del 2003 los gobiernos regionales y locales no tenían potestad tributaria, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen potestad tributaria para crear, modificar, suprimir, pero solo contribuciones y tasas, a diferencia del legislativo, que por su propio nombre crea todo lo que es los impuestos, ¿no? Aquí solamente para contribuciones y tasas, ¿ven? O también para exonerar de ellas, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción, o sea, dependiendo de cada municipalidad o gobierno regional, ¿no? En la práctica, los gobiernos regionales han hecho muy poco uso de la potestad tributaria del Estado, ¿no? O sea, esta
95% está siendo utilizada por el poder, por las municipalidades, ¿no? Ahora, cabe agregar algo, ¿no? De que aquí pues los gobiernos regionales como los gobiernos locales tienen potestad tributaria para contribuciones y tasas, los dos tipos de gobierno para lo mismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la descentralización fiscal podría generarse ahí quizá algún problema de doble tributación, ¿no? Una vez que empiece los gobiernos regionales a hacer un uso más práctico de esta potestad tributaria, ¿no? En los gobiernos como el de nosotros, ¿no? Unitarios, no hay mucho este problema, ¿no? Pero en países federales hay muchas inconstitucionalidades por el tema de descentralización fiscal, tipo en México, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ver estas cosas. Las ciudades-estado tienen su propia constitución y crean sus tributos, y también están las constituciones pues de todos los estados federados, ¿no? En la que los dos tienen potestad tributaria para lo mismo. Entonces tiene que haber una buena legislación de descentralización fiscal, bien, lo cual no está tan regulado en nuestro país, para evitar estos problemas. Como les digo, por ahora, no sé si la palabra sea copado, pero la potestad tributaria está centralizada en los gobiernos locales, ¿no? Tanto para contribuciones como para tasas, ¿no? Entonces, ahí habría que ver este tema, ¿no? Dentro del ámbito de jurisdicción, con los límites que señala la ley aquí. Luego, al arreglo seguido, nos indican propiamente los principios constitucionales tributarios explícitos. Dame un segundo para terminar. Nos habla de los principios de reserva de ley, el de igualdad, el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Entonces se dan cuenta que ahí están casi todos los principios, ¿no? Explícitos. Ojo, en materia de, miren, si ustedes dicen los tributos deben respetar los derechos fundamentales de la persona, en realidad ahí pueden decir pues tantas cosas, ¿no? Ojo, por ahí el Tribunal Constitucional ha desarrollado varias cosas, por ejemplo el respeto de la inviolabilidad de domicilio, el secreto bancario, ¿no? Porque ahí significaría que todos los del artículo 2 y también los que han sido desarrollados por el 3 como seguridad jurídica podrían entrar en esta parte, ¿no? Eso no ha sido pues desarrollado como quisieran. Ustedes saben que los tribunales obedecen a casuística, ¿no? Entonces este tema del respeto de los derechos fundamentales sí puede ser un tema que tiene mucho espacio todavía para ser desarrollado jurisprudencialmente, ¿no? En el resto de principios de igualdad, de igualdad, de no confiscatoriedad, reserva de ley, legalidad, sí hay más o menos jurisprudencia que se ha detenido en el año 2008, digamos que el momento de efervescencia de la jurisprudencia en materia de constitución tributaria ha sido del 2000 a 2006 o 2007, ¿no? Y luego ya un poco lo que se ha hecho es citar la jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional en materia de principios constitucionales tributarios, ¿no? Ustedes saben, ustedes también trabajan en un órgano del Estado, cada presidencia tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, o cada pleno tiene sus prioridades, ¿no? Entonces hay plenos que prefieren el tema social, ¿no? El tema de pensiones, laboral. Hay otros que no, que son mucho más académicos. Vamos a desarrollar en esta oportunidad temas laborales, tributarios, económicos. Ahora, por ejemplo, el tribunal se ha dedicado mucho al tema del desarrollo de la consulta preindígena, de los derechos de estas poblaciones, ¿no? Señor, ¿usted quería hacer algún comentario? Sí. Con respecto a México, mencionaba los problemas de origen que tiene, digamos, el Estado peruano en cuanto a tributos y economía, es que en el caso mexicano o Estados Unidos o en el caso de Brasil están sujetos a un Estado federado descentralizado, ¿no? Un Estado es unitario descentralizado. Exacto. Y ahí armar el muñeco con las regiones, los departamentos, las provincias, los gobiernos locales, o sea, es un gran crisis. Exacto, o sea, el problema de la descentralización en nuestro país es un problema que todavía está en vías, digamos, de solución, ¿no? Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan al profesor Pedro Planas, ¿no? Que escribía mucho sobre descentralización, ¿no? Y decía pues que es un largo camino, murió joven lamentablemente, recuerdan. Es un largo camino el de la descentralización, ¿no? Incluso yo me atrevo un poco a decir que los gobiernos regionales quizás no están logrando el objetivo para el que fueron diseñados inicialmente, ¿no? Es mucho más o mayor el desarrollo para el tema de los gobiernos locales, ¿no? Pero es un tema bien amplio, ¿no? El tema de la descentralización. Bueno, continuemos. Por favor, ¿puedes seguir con la lectura? Las leyes
presupuestos y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de los que establece el presente artículo. Bien, gracias. Como les decía, el artículo es uno solo, pero encierra todo el régimen tributario estatal, ¿no? Entonces, esta parte última, bueno, la ley del presupuesto ya sabemos por qué, pero en el tema de los decretos de urgencia es para evitar el abuso de poder, ¿no? No deben de contener en materia tributaria. Y luego las normas más técnicas, ¿no? Sobre la periodicidad de las normas, ¿no? Y luego esta regla que es importante, que no debe surtir efecto ninguna norma tributaria que sea dictada en contradicción con este artículo 74 de la Constitución. Eso es quizá muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Entonces, ha recogido, como les decía, el 74, enunciativamente principios que tienen una relación directa con la potestad tributaria del Estado. La potestad tributaria del Estado, o sea, es tan sencillo como el poder que tienen los órganos de gobierno, en este caso el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo por delegación de funciones, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, que son quienes tienen potestad tributaria, ¿no? Para que puedan utilizar esa potestad tributaria de manera equilibrada, ¿no? Dentro de los cánones, dentro de la estructura que le da la forma de gobierno en la que vivimos y sobre todo que se vea vislumbrado en los principios constitucionales tributarios. Digamos, en la práctica, la única manera de expulsar al ordenamiento jurídico una norma, ¿no? Que supuestamente tendría el carácter de inconstitucional sería al no respetar alguno de los principios constitucionales tributarios. Han habido casos que ustedes deben de conocer, por ejemplo el caso de los tragamonedas, ¿recuerdan? ¿No? Se dio una vacatio de ley para que se cree una nueva norma de carácter tributario y la segunda norma tampoco resistió el test, ¿no? de análisis constitucional, ¿no? Entonces se cae la norma porque no respeta justamente de manera técnica el contenido que jurisprudencialmente se les ha dado a cada uno de estos principios constitucionales tributarios, ¿no? Sin embargo, dice, no podemos soslayar otros principios que son vinculantes al momento en que el Estado ejerce su potestad tributaria. Claro, hay principios explícitos, los que ha leído su compañero en el artículo 64, pero hay otros muy implícitos que los vamos a revisar hoy, los más importantes, y otros que quizá el tribunal pues tiene también como misión ir desarrollando más adelante, ¿no? En materia de jurisprudencia y de acuerdo a la casuística que se le vaya presentando. Así es. Bien, es importante mencionar el principio de constitucionalidad, ¿no? El tributarista desarrolla como primer principio el de legalidad y reserva tributaria, ¿no? Pero es muy importante tener la visión de que más allá de un principio de legalidad hay un principio de constitucionalidad, ¿no? Y nos indica justamente que la potestad tributaria del Estado debe ejercerse principalmente de acuerdo con la Constitución, principio de constitucionalidad, ¿no? Y no solo de conformidad con el principio de legalidad, ¿no? Esto en la medida en que nuestra Constitución incorpora el principio de supremacía constitucional y el principio de fuerza normativa de la Constitución, artículo 61. Esto está en el caso de corridas de toros 1, ¿no? Ojo, hay dos casos de corridas de toros, corrida de toros 1 y corrida de toros 2. En el primero, ¿no? Rapidito, solamente para recordar, en el primero se le pregunta al tribunal, señor tribunal, dígame usted si la potestad que tiene el INC para decidir si este espectáculo es cultural o no, es correcta, ¿no? Si esa facultad la debe tener el INC o el legislador. Pero el tribunal, pecando como muchas veces lo hace el legislador, no solo dijo eso, sino también dijo si era un espectáculo positivo o negativo para el Estado, desde el punto de vista constitucional era válido o no, si debe tributarse o no, ¿no? Si era un espectáculo público deportivo o si no lo era, ¿no? Pero no le preguntaron eso, le preguntaron simplemente la facultad, si era o no constitucional, que tal vez por eso la sentencia fue muy criticada, ¿no? En el segundo caso sí nos preguntaron dos cosas. Uno, si existía una exoneración a los espectáculos públicos deportivos, ¿por qué no existía también a los no deportivos? Entonces ahí se les contestó bien sencillo, ¿no? Señores, el legislador decide, ¿no?, qué manifestaciones culturales o qué manifestaciones deportivas o no
deben de estar exoneradas, y en este caso si son positivas mucho más, ¿no? La ludopatía o las corridas de toros, que, como las peleas de gallos, que son pues, no estoy diciendo que son culturales o no por si acaso, sino que son manifestaciones violentas, digamos, en las que tú estás pagando pues tu entrada porque quieres ver algo, quieres ver este espectáculo. Entonces el legislador tiene toda la posibilidad de decidir si exonera o no de este tributo, ¿no? Entonces ahí se le contestó, como les decía, ningún tributo está constitucionalizado. El legislador decide, mientras respete los principios constitucionales tributarios, qué manifestaciones deben estar exoneradas y qué manifestaciones no, ¿correcto? Entonces por ese lado salimos. Y luego nos dice, dime tú si es cultural o no, porque el tubo de la ley, de la ley del impuesto, dice que los espectáculos culturales no están grabados, ¿no?, con IGB. Entonces, si tú me dices que es cultural, tú también me puedes decir que estoy exonerado, ¿no? Entonces ahí el tribunal hizo un análisis determinándole que, pese a no propiciar la actividad de la corrida de toros, sí es un espectáculo cultural, ¿no? Entonces, sí es un espectáculo cultural, pero no hizo la exoneración. Dijo, es el deber del legislador, le corresponde al legislador hacer la exoneración, ¿no? Porque ese es el deber del legislador. Yo creo que eso fue un poco más ponderado, ¿no? Es decir, bueno, sí es cultural, pero ya el tema de si debe exonerarse o no es un tema que le corresponde al legislador, ¿bien? En respeto a estos principios constitucionales tributarios, ¿bien? La que sigue, por favor. En cuanto al principio, les decía que había el principio de fuerza normativa de la Constitución, que estaba reconocido en el 51, nos indica que todos los llamados a aplicar el derecho, incluso la administración pública, bien, deben considerar la Constitución como premisa y fundamento de sus decisiones, y que la Constitución no debe tomarse como un mero documento pues físico, político, romántico, ¿no?, sino como una norma jurídica del más alto rango, ¿no?, que implique que el ordenamiento jurídico nace y se fundamenta en la Constitución y no en la ley. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, por ello se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al principio de legalidad y reserva de ley, ya están vinculados al principio de constitucionalidad, ¿no?, porque ahí su ejercicio no puede hacerse al margen del principio de supremacía constitucional y del principio de fuerza normativa de la Constitución, ¿no? Solo así el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado tiene legitimidad y validez constitucionales. ¿Es decir? Ahora, en cuanto a los principios de legalidad y reserva de ley, la legalidad y la reserva de ley para los tributaristas es lo mismo, ¿bien? Para los tributaristas es lo mismo. Para los constitucionalistas es distinto, ¿no? Establece algunas diferencias que son muy leves, ¿no?, pero que existen, ¿no? A ver, el primer párrafo del artículo 74 más o menos nos da a entender lo que es el principio de legalidad de manera sencilla, ¿no?, indicando que los tributos se crean, modifican, derogan o se establece una exoneración a través de la ley, ¿no? Entonces, o de una norma con rango de ley. Bien. Y para el caso de los gobiernos locales, ¿no?, también crean, modifican, suprimen o derogan a través de su norma con rango de ley, que ustedes saben que es la ordenanza municipal, correcto. Entonces es el vehículo, no los edictos, no los comunicados, como hacen muchas municipalidades, ¿no? La ordenanza es la única con rango de ley, ¿no? Entonces ojalá se nos acabe el tiempo para tocar ese tema. Entonces he señalado que la potestad tributaria del Estado debe ejercerse en función de los principios constitucionales que informan tal potestad, ¿no? Uno de ellos es este principio de legalidad, ¿no? Pues si bien la atribución que tiene el Estado, ya sea los gobiernos regionales, municipales o el Poder Legislativo o Ejecutivo por delegación de facultades, es exclusiva o en favor del Estado, ¿no?, o es constitucionalmente legítima para ellos, esta debe ser mediante el vehículo jurídico adecuado, que es la ley, o la norma con rango de ley, mejor para que se entienda, ¿no? Es así en la medida que el Estado no puede ejercer su potestad tributaria de modo absoluto, ¿no?, o discrecional ni arbitraria, ¿no?, sino tiene que utilizar la ley y todas las garantías que ofrece la creación de una ley. Ustedes saben más que yo este tema, ¿no? La creación de una ley no es un trabajo sencillo, ¿no? Envuelve muchas garantías. Entonces justamente el legislador aquí lo que ha intentado es de que esta norma tributaria esté ensamblada o equilibrada o esté
premunida de todas las garantías posibles. En este caso, el vehículo jurídico adecuado es la ley, ¿no? Entonces, en principio debemos señalar que, como les decía, no existe pues una identidad entre los dos, ¿no? Se entiende que el principio de legalidad se entiende como la subordinación de todos los poderes, ¿no?, públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su ejercicio y cuya observancia se haya sometida al control de legitimidad por jueces independientes. Bien, en su caso la reserva de ley implica una determinación constitucional que corresponde y que solo por ley pueden regularse ciertas materias. O sea, esa reserva, ¿no?, a que solo por ley deben de regularse ciertas determinadas materias, por ejemplo, los tributos municipales por ordenanza municipal, los impuestos por ley. Eso es la reserva de ley, ¿no? Por otro lado, la creación, modificación, derogación debe hacerse a través de la ley. Eso es la legalidad, ¿no? La diferencia es muy sencillita, ¿no? Entonces, a ver, aquí creo que estas son las diferencias más importantes, ¿no? La subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan la forma y ejercicio, cuya observancia se haya sometida a un control de legitimidad por jueces independientes. El hecho que hayamos cumplido, ¿no?, con este vehículo jurídico adecuado hace que la norma, al ser analizada por jueces independientes, pueda soportar o pueda, digamos, técnicamente pasar el análisis del principio de legalidad. En cambio, la reserva de ley es la exigencia reguladora, ¿no? El gobierno municipal no usa ley, usa ordenanza municipal. El gobierno regional no usa ley, no usa decreto legislativo, usa la ordenanza regional en su caso. Entonces, esa exigencia reguladora que implica la determinación constitucional de imponer regulación solo por una norma con rango de ley de determinadas materias, en este caso materias tributarias, ¿no? Por la que sigue. Este es un artículo del Código Tributario, del título preliminar, donde también nos desarrolla el principio de legalidad, ¿no? Dice, las normas tributarias solo se derogan, modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior. Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Esto más o menos en concordancia con el 74 de la Constitución, esto en el título preliminar del Código Tributario, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Entonces, supone la legalidad que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, en el caso de delegación de funciones, debe estar sometida a la Constitución y no a las leyes, cuando vemos el principio de constitucionalidad, ¿no? Pero aquí hay una técnica, ¿no? Casi siempre, o en la mayoría de los casos. O sea, ¿qué pasa si nos llega un caso nosotros como operadores del derecho, ¿no?, y nos dicen, bueno, este tributo viola, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio? Efectivamente, ¿no? La inviolabilidad de domicilio no es un principio de naturaleza económica o tributaria que está reconocido en el 64 de la Constitución, pero que, por ejemplo, al aplicar este principio de constitucionalidad, ¿no?, de supremacía de la Constitución y de fuerza normativa de la Constitución, debemos entender que también debe ser interpretado en materia tributaria, ¿no? O la propiedad, por ejemplo, ¿no?, que tiene un contenido patrimonial y no directamente tributario o económico, ¿no?, pero que por la fuerza normativa de la Constitución y por el principio de constitucionalidad también debe ser analizado dentro del régimen constitucional tributario, ¿no? Luego, la que sigue, a ver, la reserva de ley. Aquí vamos a ver qué norma está relacionada con cada tributo, ¿no? Autoridades con competencia constitucional. El Congreso, ley del Congreso. El Poder Ejecutivo, decreto legislativo y decreto supremo para aranceles y tasas. Hay tributos internos y tributos externos, ¿no? Toda la tributación interna, impuestos, contribuciones y tasas, pero también hay tributación internacional o aduanera, que le llamamos, ¿no? Para estos casos utilizamos el decreto supremo, ¿no?, las tasas y los aranceles. Para el caso del gobierno local se utiliza la ordenanza municipal y para el caso del gobierno regional las ordenanzas regionales, ¿no? La que sigue, por favor. A ver, entonces, a juicio del tribunal, el principio de legalidad y de reserva de ley no cumplen, legalidad básicamente cumple una función de garantía individual, ¿no?, al fijar posibles límites a las intromisiones arbitrarias del Estado, ¿bien?, porque les da una norma, una forma adecuada de crear, suprimir o modificar tributos. No solo crear, no bien las exoneraciones, también deben ser con normas de rango de ley, ¿ya? De las intervenciones arbitrarias del Estado, los espacios de libertad de los ciudadanos, ¿no? Sino por otro lado también cumplen una función plural, ¿no?, toda vez que se garantiza la democracia, digamos, en los procedimientos de imposición
y reparto de la carga tributaria, ¿no? Puesto que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran representados todos los sectores de la sociedad, ¿no? Se ha precisado además que el principio de legalidad abarca la determinación de todos los elementos que lo configuran. Eso lo vamos a ver ahorita. Miren, algunas anotaciones importantes sobre el principio de legalidad. Entonces, existen aspectos reservados a normas legales a las que la Constitución encomienda la regulación de la materia tributaria. Ok, eso ya hemos visto, ¿no? La ley, el decreto legislativo, las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales. La ley en sentido formal, estas son unas ideas para un poco reflexionar lo que vamos conversando, ¿no? Algunas van a estar en sentido de pregunta también. La ley en sentido formal y en el sentido material, ¿no? Normas con rango que equivalen a la ley. Claro, eso también. La ley, el decreto legislativo, las ordenanzas, los decretos supremos para las tasas de arancel y la tributación internacional. En materia tributaria, la reserva de ley pero no falta una reserva relativa, ¿no? Y están proscritas las remisiones en blanco o incompletas deslegalizaciones, ¿no? Ahí, ¿qué quiero decir con ello? ¿No? Ustedes no pueden decir, el impuesto a la renta es un impuesto que se paga por tal cosa y lo paga, esto estará regulado en los reglamentos. Eso no, eso es vulneratorio y es inconstitucional por violar la reserva de ley, ¿correcto? De todos los aspectos más importantes, de la que sigue, por favor, los aspectos más importantes, sí, los aspectos más importantes que son todos estos de la ley, del tributo, deben estar contenidos en la norma con rango de ley. Ojo, la ley que debe señalar el hecho generador de la obligación tributaria, debe generar la base para el cálculo, debe generar la alícuota, debe contener el acreedor tributario, debe contener el deudor tributario, agentes de percepción y retención. Incluso ya han sido declaradas inconstitucionales normas por no cumplir con estos requisitos. Luego, las exoneraciones y otros beneficios también deben estar contenidos en la norma con rango de ley. Las infracciones y sanciones, los procedimientos tributarios también deben estar contenidos en normas con rango de ley, libro cuarto del Código Tributario. Y las formas de extinción de la obligación tributaria también. Así sean formas parecidas a las que están en el Código Civil, ¿no? La condonación, eso también está contenido en el Código Tributario como formas, aparte del pago, de extinguir la deuda tributaria, ¿correcto? ¿A qué sigue, por favor? Entonces, la Constitución ha conferido a la ordenanza el rango de ley para ser usada como instrumento normativo idóneo para el ejercicio del poder tributario. Se dan cuenta cómo ahí también está irradiado el principio de legalidad. Este es el caso de arbitrios de Miraflores, uno de los primeros casos de arbitrios municipales, de inconstitucionalidades de arbitrios municipales que se llevaron a cabo, ¿no? O que se resolvieron en el Tribunal Constitucional. Ahora ya hay más de 20 inconstitucionalidades sobre arbitrios municipales. Luego se respeta la reserva de ley, aquí reserva de ley, cuando un tributo es creado por la ordenanza siguiendo las reglas de producción normativa y el parámetro de constitucionalidad, y cuando cada elemento constitutivo del tributo se encuentra regulado. No es posible derivar ningún elemento constitutivo del tributo en normas de menor jerarquía, lo que decía, ¿no? Que se regule en un momento distinto a la creación del tributo. Aquí es importante señalar algo, ¿no? Las municipalidades creaban sus arbitrios municipales y ponían esto, ¿no? La ordenanza era así, de 2 hojas, y decían, los tributos municipales en la municipalidad de Miraflores van a ser serenazgo, costo global 800.000 soles, costo individual 100 soles, parques y jardines 100.000 soles, individual 10 soles, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces el contribuyente ni el abogado, siendo sinceros, al leer eso decimos, ¿qué es esto, no? A veces llega el recibo de arbitrio, entonces no me explico de dónde voy a pagar 100 o 200 o 300, ¿no? Entonces, ahí el Tribunal Constitucional les dijo, señores municipalidades, un momentito, aquí la norma que aprueba el tributo, la ordenanza municipal, debe contener los informes técnicos para la aprobación de esta ordenanza. O sea, no es solamente la fría ordenanza técnica que aprueba costos globales que no se sabe ni de dónde vienen, ¿no? Luego lo cumplieron a medias, ¿no? Que ponían los informes, pero a medias, ¿no? Por ejemplo, uniformes, costos indirectos, ¿no? Entonces, tú decías costos directos, todos los relacionados con la prestación del servicio, indirectos, los que no están muy relacionados a la prestación del servicio. Entonces, ahora somos incluso más exigentes, ¿no? Flexibles en los criterios para determinar arbitrios, pero exigentes al momento de la presentación del informe que presenta pues la ordenanza municipal, ¿no? Claro, vinieron pues todas las municipalidades al tribunal espantadas, ¿no? ¿Qué están haciendo, no?
pero digamos es un poco una forma de ordenar todo este tema de la cobranza, ¿no? No puedes dar tanta libertad al legislador en este caso, porque aquí el gobierno municipal obra como legislador, ¿correcto? Entonces ellos también tienen que tienen que entender que los límites a esa potestad tributaria que ellos tienen como gobiernos municipales tiene sus requisitos, tiene su forma de ser establecida, ¿no? Con el gobierno central, o sea, ustedes, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo no tenemos ese problema, ¿no? Porque técnicamente entienden lo importante que es la creación de una norma en materia tributaria, ¿no? Pero sí tenemos muchos problemas con los gobiernos municipales, con los regionales no, porque como les decía, no hacen uso de la tributación municipal. Incluso está la 0015 del 2005, que es la demanda de inconstitucionalidad que interpone el señor Castañeda Locio, entonces alcalde, para digamos, impugnar un poco la ley que recorta las facultades que tienen los gobiernos municipales en materia de cobranza coactiva, ¿no? Esa demanda, como contándoles nada más, fue declarada inconstitucional, ¿no? Indicando de que justamente todos estos problemas que tenían los gobiernos municipales al momento de la creación de tributos hacían que se regule un poco más el tema de la tributación municipal y en particular de la cobranza coactiva, de las facultades que tenían los gobiernos municipales, ¿no? Básicamente los tipos de medidas cautelares, ¿no? Que se les habían recortado, a diferencia pues del Código Tributario, que es decir, el gobierno central, que tiene mayores facultades, ¿no? O otra forma de proceder a la cobranza coactiva. Pero también hay razones económicas, ¿no? El mayor ingreso tributario es de los impuestos, no de las contribuciones y de las tasas, ¿no? La mayor recaudación. Bien, continuemos, por favor. En cuanto al principio de igualdad, creo que no me explaye más, sino que sé que ustedes también están con sus tiempos, ¿verdad? Ok, entonces la igualdad es un principio importante, ¿no? Porque no solamente se aplica al derecho tributario, sino que es un principio que irradia sus efectos a todo el sistema constitucional, ¿no? Es quizá uno de los principios más complejos el de igualdad, ¿no? Tanto así que los tribunales constitucionales, no solo el peruano, sino el peruano, quizá trayendo la jurisprudencia del español y del colombiano, que es a los que más nos acercamos, tiene un test propio para resolver las vulneraciones relacionadas con el principio de igualdad, que es el test de igualdad, ¿no? Entonces ese test, esa técnica del test de igualdad no es infalible, ojo, pero este test más o menos nos ayuda a resolver si una norma es inconstitucional o no, ¿bien? Utilizando caracteres que ya están predeterminados y técnicos, y así determinar de manera objetiva, ¿bien?, si una norma es inconstitucional o no, ¿ya? Entonces, en principio, el artículo 2 de la Constitución nos indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión y también condición económica, ¿no?, en materia tributaria de cualquier otra índole, ¿no? Contrariamente a lo que pudiera entenderse o desprenderse de una interpretación literal de esta parte, estamos frente a un derecho fundamental también, además de principio, ¿no?, que no consiste solo en la facultad de las personas para exigir ser tratado igual que los demás, ¿no? No solo debe entenderse así la igualdad, ¿no?, sino que debe entenderse como que debe ser tratado igual, pero los que estén en igual circunstancia o condición que tú, ¿bien? Así debe ser entendido el principio de igualdad, ¿no? Constitucionalmente el principio de igualdad se concretiza en igualdad ante la ley, en la ley y en la aplicación de la ley, ¿no? Quiere decir que como norma abstracta, intemporal, debe tratar a todos por igual, ¿no? La igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos jurídicamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que la jurisprudencia te sirve de aplicación para casos que luego se van a presentar y que son jurídicamente iguales. Entonces, ese es un ámbito de la aplicación del principio de igualdad, ¿no? Y que cuando este órgano se aparte de esa jurisprudencia o de ese precedente, debe de ofrecer una motivación adecuada para apartarse de ese precedente, ¿no? Luego, la igualdad en la aplicación de la ley supone que esta debe ser interpretada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones o en la misma situación, sin que el aplicador de la norma, ¿no?, o el operador jurídico pueda establecer diferencias alguna en razón de las personas o de las circunstancias o de las cosas, ¿no?,
que no sean las que están expresamente indicadas en la norma, ¿no? Luego, sin embargo, la igualdad, además de ser el derecho fundamental, como les decía, es también un principio rector, no solo del sistema tributario, sino de todo el régimen del Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Y de la actuación también de los poderes públicos, ¿no? Como tal, quiere decir que no toda desigualdad constituye una discriminación o una vulneración de los derechos fundamentales, ¿bien? Pues no se prohíbe diferencias, ¿no? De trato en el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que la igualdad solamente es violada cuando dichas discriminaciones estén desprovistas de justificación desde el punto de vista constitucional. Esta justificación debe ser objetiva y razonable. Para eso existen test como formatos técnicos, ¿no? Que nos ayudan a resolver si una norma está siendo desigual, por así decirlo, o diferenciada desde un punto de vista objetivo y razonable, ¿no? La aplicación, pues, de este principio de igualdad no excluye un tratamiento desigual, como les decía, ¿no? Pero ello debe ser de manera objetiva y razonable, y estas precisiones deben ser complementadas con la diferenciación existente entre dos principios, ¿no? Uno es la diferenciación, que sí está permitida desde el punto de vista constitucional, y luego la discriminación, lo que no está permitido desde el punto de vista constitucional. Es decir, que la desigualdad que es por diferenciación es válida, y la desigualdad que es discriminatoria no es válida desde el punto de vista de igualdad, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba de estar diferenciaciones, no? Esta está constitucionalmente admitida en la medida en que se permiten leyes especiales, ¿no? Por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferenciación arbitraria entre las personas. Esto está en el artículo 103 de la Constitución, si mal no recuerdo. Por ello, no todo trato desigual es discriminatorio, ¿no? De ahí que se estará frente a una diferenciación cuando la medida del trato desigual se funde en causas de necesidad, idoneidad y de proporcionalidad. Esos son prácticamente los subprincipios del test de igualdad, ¿no? De lo contrario, cuando esta discriminación no sea idónea, necesaria y proporcional, estaremos ante una discriminación, ¿no? Que es intolerable desde el punto de vista constitucional. Entonces, resumiendo, ¿no? Tratar igual a los iguales en la medida de su igualdad, y desigual a los desiguales en la medida de su desigualdad. Entonces ahí nosotros entendemos el principio de igualdad como igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bien, no desigualdad absoluta, que sería inequitativa. Pueden existir tratamientos diferenciados basados en razones objetivas, hacer distinciones en razón de la naturaleza de las cosas, lo hemos dicho, y se proscribe la discriminación, más no la diferenciación. Derivado de ello, hay que tener en consideración que el Estado a veces hace algunas diferenciaciones o promueve un trato diferenciado dependiendo del grupo social, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este tema que está tan de moda, sino que esto ha sido tan importante últimamente, incluso para ustedes en el Congreso, el tema de la consulta previa de los derechos indígenas, ¿no? Ahí, claro, se crean algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, beneficios a la Amazonía, que son beneficios tributarios concretos, pero los affirmative action se llaman, ¿no? Que son acciones afirmativas que a algún grupo que está desprotegido se le dan, ¿no? Algunos derechos, digamos, diferentes al resto de ciudadanos, pero justamente porque son poblaciones desprotegidas o que están en desventaja. Entonces, esas diferenciaciones sí son permitidas dentro del principio de igualdad, no son discriminatorias, ¿correcto? Entonces, la finalidad de estas acciones afirmativas justamente es compensar jurídicamente esa situación de desventaja o de marginación económica que sufren estas poblaciones, ¿no? Social o culturalmente en desventaja, ¿no? ¿Para qué? Para que superen justamente la discriminación, básicamente eso, ¿no? A través de acciones concretas del Estado, por ejemplo, en nuestro caso, en lo que a nosotros nos concierne, beneficios tributarios a poblaciones desprotegidas, ¿ya? Desde el punto de vista económico, ¿no? Bajo estas consideraciones constitucionales, entonces, este principio debe ser entendido, estos beneficios tributarios para estos sectores no beneficiados deben ser entendidos como la igualdad en materia tributaria. Bien, entonces el contenido está ligado a la capacidad contributiva, obviamente, porque, digamos, va a tener una relación directa con lo que uno puede tributar, ¿no? Se admite la progresividad y se admite el ejercicio de poder eximir, ¿no? O sea, de exonerar a ciertas poblaciones a través de las acciones afirmativas, ¿no?
De ahí también el Tribunal Constitucional ha reconocido que al señalar el reparto de las cargas públicas ha de realizarse de tal manera que se respete esto de igual a los iguales y desigual a los desiguales, y ahí es donde entra el principio de solidaridad, ¿no? Tratando de cubrir esta parte de los desiguales a los que están con mejor capacidad contributiva, que no es igual a la capacidad económica. Ojo, ahora vamos a ver la diferencia entre capacidad contributiva y capacidad económica en la siguiente cuestión. Ahora aquí el tema quizá más polémico en el tema de materia de igualdad son los beneficios tributarios, ¿no? El Estado ha concedido muchísimos, casi 300 beneficios tributarios, ¿no? Y esto también obedece, y ustedes también conocen más que yo de esto, al lobby, ¿no? Al lobby político. Se obtienen a veces beneficios tributarios, ¿no? por esta razón, y no necesariamente están justificados como una acción afirmativa, que es lo que es válido desde el punto de vista económico tributario, ¿no? Entonces aquí quizá algunas reflexiones para ustedes, ¿no? ¿Es posible prorrogar un beneficio jurisprudencialmente alegando un cambio en las condiciones materiales que determinaron su dación? Yo pienso que no, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios tributarios, lo dice el Código Tributario, y también lo dice la jurisprudencia, deben tener un determinado periodo de validez en el tiempo, no deben de ser infinitos en el tiempo, ¿no? Debe entenderse que el deber de todos es contribuir, ojo. La excepción es no contribuir, la excepción es el beneficio tributario, ¿correcto? Entonces esa excepción debe ser lo menos, digamos, práctica posible, o sea, no debe existir demasiados beneficios tributarios. Hay un estudio de Ipsos Apoyo, ya un poco antiguo, quizá de 2009 o de 2010, donde indica que la creación de los beneficios tributarios no ha logrado el objetivo que se pretendía, que era incentivar el pago, ¿no?, de los tributos, porque ese es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Entonces, digamos, ese objetivo un poco ha fracasado, ¿no? Entonces, digamos, no hay tantos motivos para seguir creando beneficios tributarios desde el punto de vista constitucional, ojo, quizás sea bueno reflexionar en eso, ¿no? Luego, ¿es posible violentar un convenio de estabilidad tributaria alegando cambio o desequilibrio en las condiciones económicas financieras del contrato? Miren, uno de los motivos más importantes por la que el inversionista público no venía al país era por esto, ¿no? Por la variabilidad que había en el régimen y las condiciones que se ofrecían para venir a invertir en el país, ¿no? Inversionistas extranjeros, perdón. Entonces, los convenios de estabilidad tributaria, un ejemplo fue el caso de Telefónica, por ejemplo, en materia tributaria, no el caso laboral, sino el tributario, en donde se dijo que los convenios de estabilidad tributaria deben permanecer, así cambien los gobiernos, o cambien la Constitución, o cambien los gobernantes, ¿no? Si ya el Estado ha convenido, ha contratado con un inversionista, bueno, si no supo negociar las condiciones del contrato, eso es otro tema, pero por seguridad jurídica, ¿no?, y por el prestigio del país desde el punto de vista constitucional, por el respeto de las normas que están reconocidas en la Constitución, debe permanecer las reglas del juego, ¿no? ¿La que sigue, por favor? ¿Cómo? Se modificaron. ¿Qué cosas se modificaron? Por ejemplo, en el caso de Telefónica creo que se modificaron. Claro, se modificaron. Se modificaron. Pero hubo un caso desde la jurisprudencia, ¿no?, donde decían que esas condiciones de juego no deben de ser modificadas. En la práctica sí, se modificaron, ¿no? Pero a veces, ustedes saben que a veces las reglas, las normas, las jurisprudencias no necesariamente tienen una relación directa con los hechos, ¿no?, en la realidad. Bien, luego el principio de no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad o de interdicción a la confiscatoriedad es otro de los principios reconocidos en el 74 de la Constitución y que tiene una relación intrínseca con el derecho de propiedad, ¿no? Todo lo que es confiscatorio es vulneratorio del derecho de propiedad. Hay países, por ejemplo Argentina o España, en donde dan un porcentaje, ¿no?, para vulnerar el derecho de propiedad en tal impuesto. Si tú tomas el 66% de su capacidad contributiva, ya es confiscatorio. Yo pienso que eso es bien peligroso, ¿no? Hay que hacerlo caso por caso. Lo confiscatorio, lo vulneratorio del derecho de propiedad debe de obedecerse caso por caso. Ahora, también en la actividad probatoria, en el caso concreto del Tribunal Constitucional, ustedes saben que en los procesos de amparo, estoy hablando de los procesos, no de las inconstitucionalidades, sino de los procesos ordinarios, en el amparo, el cumplimiento es bien difícil, puedes comprobar, ¿no? Por ejemplo, viene una empresa y me dice, el impuesto, a ver, uno que sea un caso real, de los activos netos, ¿no?
¿no? El impuesto a los activos netos está vulnerando mi derecho de propiedad, ¿no? Acá le presento mis estados financieros y me presentan pues 500 estados financieros y notas y todo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde debe llegar la actividad jurisdiccional, la actividad del operador jurídico para decir de una norma si constitucional o no? O enviarlo a la vía del contencioso administrativo, que sería la vía propia para evaluar estas cosas. Ahora, yendo un poco más allá de esto, ¿no? El contencioso administrativo pues demora en el Perú 4 o 5 años, ¿no? En resolver un proceso de contencioso administrativo, ¿no? Entonces, la eficacia de enviarlo al contencioso administrativo y de ustedes saben que el Código Procesal Constitucional nos indica que los procesos constitucionales no tienen pues una estación probatoria, ¿no? Tienen una breve etapa probatoria. ¿Y qué quiere decir, no? En lenguaje común y corriente, que puedes actuar, puedes revisar todos los documentos que estén en el expediente, pero no puedes ordenar una pericia, no puedes hacer una inspección, no puedes hacer una auditoría de todos los documentos contables que te presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo el caso de Engelhard, ¿no? Un caso de oro, del tráfico de oro, ¿no? Que no pagaban sus impuestos. Bueno, en este caso pues eran 9 expedientes de este tamaño, ¿no? Y toda la fiscalización estaba ahí adentro, ¿no? Entonces ahí se optó por desarrollar la actividad probatoria en los procesos constitucionales, o los límites a la actividad probatoria en los procesos constitucionales, y se envió al contencioso administrativo, ¿no? Bien, entonces el principio de interdicción o de no confiscatoriedad está estrechamente vinculado también a la capacidad contributiva, ¿no? Y el principio de respeto a los derechos fundamentales, que también estaba reconocido directamente en el artículo 64 de la Constitución. Pero más allá de ello, como les decía, está relacionado con el principio o derecho, de propiedad, del respeto al derecho de propiedad. Está en el artículo 2, en el 16 y también en el 70 de la Constitución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del derecho constitucional, dicho mandato no es más que la optimización del principio de proporcionalidad. En materia tributaria, el principio de proporcionalidad, que le decimos en términos constitucionales, es la no confiscatoriedad. La no confiscatoriedad es la proporcionalidad, ¿no? En términos tributarios. Entonces, inherente aquí a todo Estado constitucional y democrático de derecho en cuanto a la prohibición, ¿no? De que los tributos sean desproporcionados, ¿no? Sean poco objetivos, extraigan una parte del patrimonio mayor a la que se debe extraer. En pocas palabras, eso significa confiscatorio, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes saben que la obligación de tributar ya comporta un desprendimiento de nuestro derecho de propiedad, ¿no? Pero ese desprendimiento debe ser limitado. Justo ese límite es el principio, el respeto al principio de interdicción o de no confiscatoriedad, justo en ese límite. ¿Y cómo ver ese límite? El Tribunal Constitucional ha decidido que ese límite debe ser visto caso por caso. ¿Bien? De ahí que se puede señalar, que es equivocado señalar, como hacen algunos, que el principio en estudio, o sea, el de no confiscatoriedad, no cumple la sola misión recordatoria de que la capacidad económica tiene unos límites que revela la efectiva aptitud de contribuir al sostenimiento del gasto público, sino más allá de ello nos indica que el cobro de tributos, impuestos, contribuciones y tasas debe ser proporcionado, equilibrado, con respeto al derecho de propiedad. Bien, el principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria, quizás es el que vincula más al legislador al momento de crear, modificar o suprimir un tributo, ¿no? Para que este no sea de manera desproporcionada y no afecte irracionalmente el derecho de propiedad, ¿no? Este principio también tiene una faceta institucional, ¿no? Toda vez que asegura que las instituciones que forman parte de lo que llamamos constitución económica, no puede, como el pluralismo económico, la propiedad, la libertad de empresa, el ahorro, la seguridad en el bancario y todo eso, no resulten suprimidas o vaciadas de su contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Por ello se transgrede el principio de no confiscatoriedad cada vez que un tributo excede el límite de lo que razonablemente u objetivamente pueda admitirse como justificado en términos constitucionales, ¿no? Sobre todo en un régimen en el que se ha garantizado que existe el derecho de propiedad, ¿no? En nuestro país está garantizado y se reconoce, se respeta el derecho de propiedad, y que también es una institución, uno de los componentes de nuestra constitución económica, de nuestro modelo de constitución económica. Bien, entonces aquí algunas ideas. El principio de no confiscatoriedad es la concreción del principio de proporcionalidad y propiedad. No solo exige que se afecten hechos que denoten capacidad contributiva, sino esencialmente que afecten de manera razonable y proporcionada
y proporcionada medida de la capacidad contributiva de las personas. Ojo, capacidad contributiva no es igual a capacidad económica, ¿no? Para que ustedes puedan medir la capacidad contributiva, no solamente deben medir los ingresos de la persona, sino también los egresos. Bien, entonces supongamos que la señora y yo tenemos los mismos ingresos, ¿ya? Pero la señora, yo tengo un hijo, la señora tiene 3 hijos, es un ejemplo nada más, una enfermedad, tiene que pagar una hipoteca. Entonces la capacidad contributiva debe envolver todos los caracteres de la persona, no solamente lo que tiene de ingresos, sino también los gastos, los egresos de la persona. Una capacidad contributiva completa debe tomar en cuenta eso. Bien, yo a veces le digo a la gente de SUNAT, aplica mucho sus reglas, ¿no? Sus directivas internas, sus normas, ¿no? Entonces estas personas tienen pues esa característica, no me dicen, no, es que nuestro deber como administración tributaria es que se cumpla con el pago de los tributos. Le digo, ¿qué pasa si la persona está enferma de cáncer, está en el último estadio de cáncer? ¿Tú le cobras el tributo? Sí, me dicen ellos, yo le cobro el tributo. Le digo, sí, pero ¿no te parece un poco, le digo, desproporcionado, razonable ya cobrarlo? ¿No? ¿Por qué mejor ya condonas la deuda o ves que te presenten papeles sobre su enfermedad? O sea, digamos, hacer un análisis pues de toda la situación de la persona. Creo que eso sí puede hacerlo el operador jurídico con las pruebas pertinentes, ¿no? Con un certificado de salud, con un estado financiero, ganancias y pérdidas, lo que fuera, ¿no? Un flujo de caja, los documentos pertinentes, ¿no? Eso sí se puede probar, ¿no? Entonces, digamos, esas son cosas que ya el operador jurídico debe ir evaluando en el momento de su trabajo, ¿no? Luego, es un balance entre el poder para demandar tributos y la titularidad sobre el derecho de propiedad y la riqueza de los privados. Dice, es calificado como un concepto jurídico indeterminado. Su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en términos generales. No puedo decir, no, el 70%, si en impuesto a la renta se llevan el 40% de tu ingreso, eso es inconstitucional. No puedo decirlo así, debe de ser analizado caso por caso. Bien, precisando en términos generales y abstractos, sino analizado y observado en cada caso. Y la siguiente, por favor. Inversiones, este es un caso más o menos antiguo, ¿no? Dice, no se vulnera el principio de no confiscatoriedad de manera automática, si una misma actividad sirve de base para gravar 2 impuestos distintos. Claro, este es un caso en el que decían, ¿cómo una sola actividad puede servir para gravar dos tributos, ¿no? Entonces el tribunal le dijo, sí se puede, mientras eso no sea lesivo a tu derecho de propiedad, sí se puede, ¿no? Cuando es muy bajo eso y los ingresos son importantes, análisis de caso por caso, en este caso en particular no se vulneraba, ¿no? Era impuesto selectivo al consumo y de juegos de azar y apuestas, ¿no? Una sola manifestación, que es el juego, ¿no? Servía para cobrar 2 tributos, ¿no? Solamente cuando esa exacción es demasiado alta, demasiado lesiva, ahí vulnerará, ¿no? Puede haber hasta 3 casos, ¿no? 3 manifestaciones que sirvan para pagar, una sola manifestación que sirva para pagar hasta 3 tributos, ¿no? Ahí va a depender del caso en concreto. La siguiente, por favor. Creo que faltaba una nada más. Faltaba el anticipo, ¿no? Acá la diapositiva lo sacamos. Ya falta poquito. Sí, era el otro ejemplo más, ¿no? Era el caso donde dice anticipo de impuesto a la renta, ¿no? En la penúltima página, ¿no? Antepenúltima página. Página 8. Bien, ok, ahí está. Dice, la no confiscatoriedad está directamente conectada con el derecho de igualdad de capacidad contributiva, claro, ¿no? Eso por sí mismo se entiende, ¿no? El reparto de tributos debe realizarse en forma que se trate igual a los iguales y desigual a los iguales. Eso lo hemos repetido ya en el tema del principio de igualdad, ¿no? Las cargas tributarias deben recaer donde exista capacidad contributiva, si no, no tiene sentido que se cree un tributo, ¿no? La capacidad contributiva está ligada al hecho sometido a imposición. El tributo debe guardar íntima relación con la capacidad económica del sujeto, ¿ya? Pero la capacidad económica ponderada, completa, íntegra. Bien, la que sigue. Dice, especiales características del impuesto consideradas conjuntamente lo hacen confiscatorio. Claro, hay impuestos que por sus propias características, ¿no? Está mal diseñado, entonces lo hacen confiscatorio, ¿no? Luego la alícuota, por ejemplo, la alícuota del 20% sobre la ganancia bruta
diferencia entre el ingreso total de premios y monto de premio grava en realidad las utilidades sin considerar gastos. Claro, aquí el propio diseño del tributo lo hacía confiscatorio, ¿se dan cuenta? Además, el monto pagado no es considerado cuenta de impuesto a la renta. Entonces, en este caso sí fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque estaban utilizando para gravar el tributo una alícuota que no obedecía realmente a la naturaleza del tributo y que grababa más de lo que debía grabar. Bien, entonces esta es una confiscatoriedad cualitativa, ¿no? Por las características del tributo. Ese es el caso de impuestos a los juegos de casino y máquinas tragamonedas 9 del 2001, ¿no? Estos han habido varios casos de tragamonedas. El que sigue. Hay algunas características entonces del principio de no confiscatoriedad importantes, ¿no? Hay confiscatoriedad en abstracto y en concreto. Ahora vamos a ver, ¿no? El TC ha referido como análisis abstracto conocer si un tributo por su alícuota, por su estructura, es confiscatorio. Aquí les explico. Los activos netos han tenido pues en el Estado un antecedente de 4 impuestos, ¿no? El impuesto mínimo a la renta fue primerito por allá por el 93, luego el impuesto extraordinario de los activos netos, luego el tercero que no me acuerdo y el último es el ITAM, ¿no? Impuesto temporal a los activos netos. 2 han sido declarados inconstitucionales y 2 ha sido bueno, convalidada la constitucionalidad. ¿A qué se ha debido esto? Se ha debido al diseño del tributo, ¿no? En la época en que Kuczynski era ministro de Economía, pues hacía un diseño de tributo bien hecho, ¿no? Muy técnico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se creó el ITAM, ¿no? Entonces lo creó como impuesto independiente, entonces, digamos, respetó todos los principios constitucionales tributarios. Entonces ahí el tributo resistió el análisis de constitucionalidad y, digamos, no fue confiscatorio. Pero en el caso del IEAN, sí, lo crean como un sistema adicional de anticipo de pago de impuesto a la renta, cuando ya existían sistemas de pago anticipado de impuesto a la renta, en la propia ley de impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo tú vas a grabar una vez más con algo que ya existe en la ley? Entonces ahí sí era, por el tipo de tributo, ¿no? Era confiscatorio, ¿no? Por el propio diseño del tributo era confiscatorio. O sea, miren, hay 2 tipos. Por el diseño del tributo y ya luego entras a que el tributo está bien diseñado, pero que extrae demasiado de tu patrimonio, ¿no? En abstracto y en concreto. En abstracto es cuando está en el propio tributo y en concreto es cuando ya va a tu patrimonio y tú me puedes demostrar al operador jurídico, al juez, al tribunal, tú le puedes demostrar que los tributos están extrayendo una parte de tu propiedad que es demasiado alta. ¿Bien? ¿La que sigue? Luego también hay estas definiciones son más, digamos, doctrinarias, ¿no? O por una manera de entender mejor el tributo, el principio, la jurisprudencia ha tratado de clasificarla, ¿no? La cuantitativa y cualitativa, ¿no? Aquí hay algunas reflexiones en cuanto a la cualitativa y cuantitativa. Dice, el TC ha referido a la posibilidad de confiscaciones cualitativas, dice, por las propias características, así parecido al abstracto, por las propias características de la norma. Digamos, un tributo puede ser confiscatorio desde el punto de vista abstracto y desde el punto de vista cualitativo, porque en realidad significa lo mismo, es por las características del tributo, porque está mal diseñada. Ya, página 9. ¿Ya? Luego, ¿es consistente el principio con la proporcionalidad? Claro que sí, ¿no? Entonces ahí también, cuando se trata de proporcionalidad, sí entramos más al quantum, ¿no? Al cualitativo, porque ahí tenemos que ver la relación con el derecho a propiedad, el respeto de derecho a propiedad, ¿no? ¿Es útil la confiscatoriedad cualitativa? ¿Se requiere haber violentado otro principio para ser cualitativamente confiscatorio? Sí, un tributo puede vulnerar uno o más principios, ¿no? Generalmente cuando vulneran la no confiscatoriedad, también vulneran la igualdad, ¿no? O también la capacidad contributiva. Casi siempre esos 3 van juntos, ¿no? A diferencia del respeto de los derechos fundamentales que corre por cuentas separadas, ¿no? Dice, posible espacio de una confiscatoriedad cualitativa, caso en que el Estado destina a los fondos recuperados a un fin distinto a lo que ha predeterminado. Este es el caso Fonavi, ¿no? La recaudación era para la construcción de viviendas, sin embargo se utilizó para otras cosas, esa recaudación. Entonces ahí es desde el punto de vista cualitativo confiscatorio, ¿no? Porque el tributo fue utilizado para otros fines para los que no estaba dada esa recaudación, ¿correcto? Y que pues ya ha generado problemas bien grandes en el Estado, ¿no? Como ustedes sabrán. La siguiente. Por último, el principio de capacidad contributiva.
Como les decía, la capacidad contributiva no debe ser medida solamente en términos económicos, ¿no? La capacidad no está expresamente recogida en el artículo 74 de la Constitución, es uno de los principios explícitos del régimen constitucional tributario, ¿no? Lo cual, como hemos dicho, no es obstáculo para analizarlo, porque hay principios explícitos y implícitos del 74, y quizá la jurisprudencia vaya desarrollando otros principios explícitos dependiendo de la casuística que se le presenta al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, este principio se ha convertido, miren, empieza a ser explícito en una especie de salvaguarda para el contribuyente, ¿no? Frente a este poder tributario omnímodo, ¿no? Por ejemplo, este principio de capacidad contributiva sirve a personas que están en una situación de desventaja frente a otros contribuyentes, ¿bien? Porque puedes evaluar circunstancias muy particulares del sujeto, como decía, antes de que se respetara, o que digamos se analicen estos principios constitucionales tributarios, solamente era tomada en cuenta los ingresos del contribuyente, es decir, su remuneración. Pero ahora, ya con este análisis del principio de capacidad contributiva, ustedes pueden acudir a un proceso judicial o administrativo incluso, ¿no?, para que se respete su capacidad contributiva, indicando cuáles son las circunstancias particulares por las que ustedes se encuentran en diferente capacidad contributiva que otro contribuyente que tiene los mismos ingresos que ustedes, ¿no? Eso es lo interesante del principio de capacidad contributiva, ¿no? En la medida que encausa el ejercicio de la potestad a través del derecho, ¿no? Y que por lo demás está íntimamente vinculado al principio de igualdad, ¿no? Igual a los iguales, y en este caso desigual a los desiguales, porque están con diferente capacidad contributiva, ¿no? En virtud de este principio, el contribuyente, en el caso de impuestos directos, como en el caso del impuesto a la renta, sí tiene una relación directa con sus ingresos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero en el caso de los impuestos indirectos sí tiene que obedecer a las circunstancias particulares de cada uno de los sujetos, en este caso, en el caso de los tributos, del contribuyente, ¿ya? Sin embargo, también la importancia de este principio se puede vislumbrar o apreciar con mayor intensidad en ese deber que tiene el Estado, pues, de obedecer a ciertos cánones objetivos para poder exigir que el contribuyente sufrague sus tributos, ¿no? O sea, no solamente es que se vea la capacidad contributiva cuando ya se creó el tributo, sino antes de crearlo, que el sujeto vea, o que el sujeto activo, en este caso el Estado, vea cuál es la real capacidad contributiva de estas personas a las que va a dirigir el tributo. Ustedes saben que mañana el Estado podría crear un tributo nuevo, eso es su potestad, pero la capacidad contributiva obliga al legislador a que justamente verifique este principio de capacidad contributiva y de alguna forma sea justo, ¿no?, o equitativo al momento de crear el tributo, al momento en que esa norma entre en vigencia, ¿correcto? Entonces, este es otro de los principios que tampoco está considerado expresamente en la Constitución, eso lo decíamos, lo cual no es obstáculo para señalar que se ha convertido en una salvaguarda o garantía frente al poder del Estado, en la medida en que causa el ejercicio de esta potestad a través del derecho, ¿no? Como a través de los procesos judiciales o administrativos, como les decía. La siguiente, por favor. Entonces, a mayor capacidad económica, entendiéndolo como un totus, ¿no?, o entendiéndolo como aquella capacidad personal de cada uno de los sujetos, ¿no?, indicadores objetivos y razonables, pagan mayores impuestos, ¿no? Aptitud del contribuyente para tributar. La capacidad contributiva tiene una relación directa con el principio de igualdad, ¿no? La capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad en materia tributaria, constituyendo el reparto equitativo de los tributos. Y acá hay un caso, ¿no?, el caso del impuesto a la renta. Dice, si en el impuesto a la renta el hecho económico que sirve de sustento para la creación de tributos es la generación de renta, el mismo basamento debería ser utilizado por el legislador para establecer el pago anticipado, generándose en caso de producir el quiebre de dicha estructura una colisión con el principio de capacidad contributiva. Acá les cuento, como les decía, como ya existía un sistema de pago anticipado de impuesto a la renta, esta medida, digamos, no podía existir también para pagar un nuevo impuesto, porque ese impuesto ya estaba siendo grabado por el impuesto a la renta. Entonces ahí no se tomó en cuenta la capacidad contributiva por parte del legislador, porque el contribuyente ya estaba pagando su impuesto a la renta y sus anticipos de impuesto a la renta aquí en corresponde. Entonces no se olviden que este tipo de impuestos solo lo pagan los perceptores de tercera, ¿no? O sea, los que tienen ingresos importantes, ¿no? Entonces ahí se produce una colisión con este principio de capacidad contributiva, ¿no? ¿Alguna otra más?
Bien, no quiero terminar sin antes agradecerles por su atención e indicarles que el Tribunal Constitucional pues tiene la misión no solamente de quedarse ahí, ¿no?, de desarrollar los principios constitucionales tributarios. De repente algún día hay otra oportunidad para desarrollar las garantías del contribuyente, que son tan importantes como los límites a la potestad tributaria, ¿no? Entonces hay un trabajo del día a día por desarrollar no solamente principios, es decir, que irradian la función del Estado y garantizan al contribuyente, sino también deberes y derechos del contribuyente, que es la nueva esfera del derecho constitucional tributario. Les agradezco su atención. Gracias.